El Padre les bendiga a todos en esta mañana. Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo donde quiera que este video, donde quiera que esta palabra, esta transmisión sea posible. El Señor les bendiga y le damos como siempre gracias a nuestro Dios por darnos ese privilegio, ese placer de compartir esta palabra. Ha sido un tiempo donde Dios nos permite a través de 17 videos de 20 minutos cada uno transmitir la esencia de su palabra a través de cómo pudiéramos adquirir la mente de Cristo. Hemos abarcado muchísimos temas relacionados con la caída del hombre, cuando el hombre perdió esa voluntad de Dios en su propia vida. Vimos las consecuencias generacionales a través de la desobediencia. Vimos cómo el ser humano empezó a engendrar una cantidad de pensamientos totalmente contrarios a Dios, totalmente opuestos a Dios, totalmente opuesto a la voluntad de Dios. Cuando llegamos al punto en que Dios decide destruir la humanidad en el tiempo de Noé, el mundo de Noé, nos damos cuenta que en Génesis capítulo 6 el Señor es muy claro y enfatiza mucho el hecho de que no va a combatir para siempre con el hombre, debido a que las intenciones de su corazón, los pensamientos del ser humano solamente son para hacer el mal. Eso resalta, eso da a entender la capacidad que logró perder el hombre que tenía de Dios y el carácter tan fuerte de Satanás, de la maldad, que logró implantarse, que logró radicarse, que logró enraizarse en el corazón del ser humano. No es que Dios haya perdido la batalla, no es que Dios haya perdido su creación, simplemente que Dios, debido a la voluntad del ser humano, el hombre decide emprender el bien o el hombre decide emprender el mal. Entonces, sin embargo, esa voluntad que Dios no puede violar, esa voluntad la cual Dios no puede alterar en el ser humano, Dios simplemente decide marcar una línea completamente diferente. En el diluvio, toda esa humanidad desobediente, toda esa humanidad caída que había adquirido ese pensamiento, esa mentalidad dañada, fue destruido. Viene viene Noé, y a través de Noé, su familia, un proceso que Dios emprende. Sin embargo, Can vuelve y desata una mentalidad, un pensamiento, le da oportunidad a que su mente comience a cavilar en contra de la paternidad, en contra del respeto a la autoridad, en este caso su padre Noé, y vuelve y se desencadena unas mentalidades perversas, unas mentalidades corruptas, vanas, vacías, y todo lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. En el Nuevo Testamento, cuando ya Cristo viene, muere y resucita, deja establecido que todos aquellos que puedan acceder a Él, que deseen acceder a Él, deben renunciar a su vida antigua, deben renunciar a su pecado, deben renunciar a su naturaleza vieja. Esto nos lo amplía muy profundamente las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el que nos puede dar una profundidad más clara acerca de lo que es el viejo hombre, el nuevo hombre, el nacimiento, el nuevo nacimiento, el cambio de mentalidad, la transformación, la renovación de los pensamientos y la adquisición de la mente de Jesús. Hemos venido abarcando en el video anterior, pudimos compartir la transición para adquirir la mente de Cristo, una transición que debemos hacer como seres humanos. Si bien es cierto que la obra la hace Dios, si bien es cierto que el Espíritu Santo es el encargado de hacer que esa obra sea perfecta en nosotros, también es importante entender lo que citamos en la escritura anterior, donde el apóstol Pablo habla, Efesios capítulo 4, verso 22, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis. Eso ya es algo que nos corresponde a nosotros. Hay cosas que el Espíritu Santo hará en nosotros. Hay cosas. La Biblia dice, por ejemplo, que Él coloca el querer como el hacer. Él pone la intención para que nosotros accedamos a ello. La palabra también declara que la obra que Él comenzó la perfeccionará. Él ha iniciado una obra en nosotros y Él la irá perfeccionando. Hay cosas que le pertenecen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que redarguye, el que convence del pecado. El Espíritu Santo es el que nos da el querer como el hacer, pone en nuestro corazón, en nuestro espíritu, el sentir de un arrepentimiento, el deseo de un cambio, pero ya depende de nosotros 100% que accedamos a ello. Ya depende de nosotros qué tanto debemos dejar, qué tanto debemos renunciar. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios dice:
en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis. Eso es algo que no hace el Espíritu Santo. Eso es algo que no hace Jesús. Eso es algo que nos corresponde hacer a nosotros. Hay un trabajo que hace Dios en nuestras vidas para llevarnos a un cambio completo, pero hay un trabajo que debemos hacer. En uno de nuestros videos pudimos explicar ese proceso que nosotros debemos hacer a través de Romanos capítulo 12, la renovación de los pensamientos para que haya una transformación en la mente. De igual manera el apóstol aquí dice que hay cosas de las que nosotros mismos debemos despojarnos. Es imposible que la mente de Cristo se forme en un creyente que no está dispuesto a renunciar, que no está dispuesto a dejar, que no está dispuesto a soltar su manera, su pasada antigua de vivir. Vimos dentro de este video 17 anterior la transición a la mente de Cristo. Número 1, necesitamos un encuentro personal e íntimo con Dios. Es importante estar conectado con Dios. A partir de una conexión con Dios, a partir de una intimidad diaria con Dios, a partir de una vida sumergida 100% en Dios, a partir de ahí la mente de Cristo, los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios comenzará a ir formándose en nosotros. Hoy vamos a trabajar en el aspecto número 2, y el aspecto número 2 lo hemos titulado el sentir de Jesús. El sentir de Jesús. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Es un pasaje muy conocido y es un pasaje que hemos citado bastante, pero que muchas veces, a pesar de que lo citamos, a pesar de ello, nosotros no accedemos a ese cambio. Lo primero que vamos a analizar aquí en esta segunda fase en cuanto a una transformación para poder acceder a la mente de Cristo es que necesitamos tener el mismo sentir que tuvo Jesús. Filipenses capítulo 2, verso 5, el apóstol Pablo por revelación comienza a decirle a la iglesia: haya pues en vosotros el mismo sentir. Note lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Cuál es el sentir que nosotros debemos tener? ¿Cuál es el sentir que nosotros debemos pensar? ¿De qué manera debemos pensar? ¿De qué manera debemos reaccionar? ¿De qué manera nosotros debemos ingresar? ¿De qué manera nosotros debemos aprender a ver el panorama de la vida, el panorama de las cosas, según el apóstol Pablo, de la misma forma en que Jesús lo ve? El apóstol Pablo es claro cuando dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces lo que necesitáramos descubrir, según el apóstol Pablo, es cuál fue el sentir que tuvo Cristo Jesús. Dejemos establecido que es importante entender, versículo 5, que debemos tener o debemos hacer o debemos acceder al mismo sentir, al mismo deseo, la misma intención, al mismo carácter que tuvo Jesús. Importante entonces resaltar que lo primero en cuanto a este punto número 2, el sentir de Jesús, debemos tener un sentir, un solo sentir. No varios sentires, no varios pensamientos, no varios deseos, no varias intenciones, no varios caracteres. Un solo sentir, un solo intención, un solo deseo, un mismo carácter, una misma forma de hacer las cosas, de pensar las cosas como la hizo Jesús. Entonces vamos a descubrir en base a esta palabra cuál es ese sentir. ¿Cuál es el sentir que tuvo Jesús? Ese sentir nos lo da la Biblia en el versículo 6. Dice: haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se aferró como algo a lo cual debiera aferrarse. Note esto tan interesante. ¿Cuál es el sentir que tuvo Cristo Jesús? Cuando descubramos el sentir que tuvo Cristo Jesús, nosotros debemos tener el mismo sentir. Y dentro de ese mismo sentir, el versículo 6 dice que Él no se aferró a algo en lo cual Él pudiera ser superior a los demás. Él es Dios, sabemos que Jesús es Dios, sabemos que Jesús siempre ha sido Dios, sabemos que Jesús y Dios son uno solo, no son Dios, no son dos, son uno solo. Juan siempre declara: mi Padre y yo, decía Jesús, uno somos.
Pero hubo un sentir en Jesús, un sentir voluntario. Cuando nosotros hablamos de tener un sentir, estamos hablando básicamente de tener la voluntad, de tener la libertad, la capacidad para poder tomar una decisión basada no en nosotros mismos, no en lo que pensamos, sino basado en los planes y en los pensamientos de Dios. ¿Cuál era el deseo de Dios para la humanidad? Restaurar la humanidad caída, establecer su paternidad, recuperar su creación, salvar a la humanidad, redimir a la humanidad, restaurar los reinos que se habían caído, anular por completo la obra de Satanás, la obra de las tinieblas. Ese era el pensamiento, siempre ha sido y siempre será el pensamiento de Dios. Ese es el propósito fundamental de Dios. Sin embargo, para que ese propósito divino se pudiera realizar, hubo la necesidad, se requirió de que Jesús tuviese el sentir de desprenderse de Dios, tuviera el sentir de no ser superior, de no hacer las cosas de una manera superior o de una manera sobrenatural. Cuando digo que Jesús tuvo el sentir de desprenderse de Dios, estaríamos siendo ilógicos en enseñar en el primer punto, video 17, que para la mente de Cristo se necesita estar unido 100% a Dios. Lo que estoy tratando de explicar, no hablo de un desprendimiento como tal espiritual, sino de la capacidad de entender. Déjame decirlo de la siguiente manera. Jesús no podía venir a la tierra y lograr su conquista o su victoria en la cruz y redimir la humanidad, etcétera, si él hubiese actuado como Dios en la tierra, si él hubiese actuado sobrenaturalmente en la tierra, si él simplemente hubiese venido como el Dios todopoderoso, como el Dios sobrenatural. No es que él no hubiese podido, él hubiese podido si él hubiese querido, pero no hubiera sido legal por cuanto él es justo. Él hubiera sido una pelea injusta, entendiendo que Dios es soberano. Por esa razón es que Dios necesitaba hacerse hombre, Dios necesitaba hacerse carne, Dios necesitaba hacerse ser humano y llegar a la estatura de los seres humanos, hacerse semejante a los humanos para poder prevalecer desde la naturaleza humana, para demostrarnos a nosotros y a la humanidad que sí es posible poder vencer la tentación, poder vencer el pecado, poder vencer el mal desde la naturaleza humana, obviamente con el apoyo y con el respaldo, con la dirección y bajo la sujeción de Dios. Entonces el verso 6 dice que él no se aferró a Dios como queriendo ser Dios. Él se despojó de su capacidad. Él se despojó de su capacidad. Por eso es que la Biblia declara que a los orgullosos Dios los mira de lejos. Es imposible que alguien orgulloso, altivo, autosuficiente, que alguien que crea que lo puede lograr, como personas que dicen yo puedo salir de este vicio solo, yo no necesito ayuda, yo no necesito de Dios, yo no necesito un psicólogo, yo no necesito un consejero, yo puedo dejar este vicio, yo puedo dejar el alcohol, yo puedo dejar de ser borracho, yo mismo voy a dejar las mentiras, yo no necesito ayuda. Ese tipo de persona no puede adquirir la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el primer sentir de Jesús fue no aferrarse a algo que fuera superior. Él no pudo aferrarse a algo que fuera superior. Él necesitó, cuando Jesús se desprendió de Dios, cuando Jesús no quiso ser como Dios, Jesús estaba haciéndose por debajo de Dios, dándonos a entender que es importante como punto principal de esta enseñanza, importante estar 100% sujetos a Dios, sometidos a Dios, estar bajo la autoridad. Jesús siendo Dios necesitó estar bajo la autoridad de Dios, bajo el gobierno, bajo el control, bajo la dirección de Dios. Eso habla de humillación, eso habla de sometimiento, eso habla de obediencia. Amén. Versículo 7 dice, sino que no se aferró a sí mismo, y dice, sino que renunció a sus capacidades como Dios. Verso 7, renunció. Entonces tenemos, número 1, hay un sentir. Número 2, el sentir es no aferrarnos a algo que sea superior. No debemos aferrarnos a nuestras habilidades, capacidades, someternos completamente. Número 3, dentro del verso 7, renunciar a nuestras capacidades. Él dice que no quiso ser semejante a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte y la muerte a la cruz. Y el verso 7 quiere hablar de la muerte al yo, de la muerte al yo. Dice que se despojó a sí mismo, y esto habla de
de una actitud de humildad, de una actitud de servicio. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta desprendernos? ¿Cuántos de nosotros nos cuesta soltar, despojarnos de tantas cosas que tenemos? Nuestros hábitos, nuestras culturas, nuestras religiones, nuestras idolatrías, nuestros pecados. Escuchaba mi esposa, mencionaba esta semana en una transmisión, lo compartía también la pastora Marta en la transmisión del domingo, que una de las cosas que nosotros como personas hemos dejado cuando no conocíamos a Cristo: adulterio, fornicaciones, inmundicia, lujurias, laxivias, concupiscencias, explicaban ellas que nosotros salimos de eso. La Biblia enseña que nosotros ya renunciamos a eso. Sin embargo, el apóstol Pablo en Colosenses exhorta a los que hemos salido del mundo y dice: pero también dejen la ira, el enojo, la amargura. También dejen a un lado los pleitos, los conflictos, todo este tipo de cosas que ya no son pecados sexuales, que ya no son pecados contra el cuerpo, pero que son pecados contra la integridad, contra la manera de pensar, contra la manera de ser de uno mismo. Son pecados contra la identidad nuestra y que van a afectar a personas. Entonces, muchas personas dejan el adulterio, dejan la fornicación, dejan el alcohol, pero no dejan la mentira, no dejan la ira, no dejan el enojo, no dejan la amargura, no dejan la ofensa, no dejan la falta de perdón. Les cuesta amar. Salieron del adulterio, pero les cuesta amar, les cuesta perdonar. Y en este verso 7 vemos que Jesús tiene una muerte al yo. Él se despoja de todo. Él no quiere ser como Dios, pero Él tampoco quiere ser como Él mismo. Dice la Biblia en el verso 8 que Él se humilló hasta la muerte, se humilló siendo semejante a los hombres. Y mira, una de las falencias en el cristianismo es que los hombres quieren ser, los hombres cristianos, creyentes, queremos ser semejantes a Dios, pero no semejantes a las personas. Queremos parecernos a Dios, pero no parecernos a ninguna persona. Y el problema con esto es que la Biblia dice que nosotros debemos tener testimonio, gracia, sabiduría y favor delante de Dios y delante de los hombres. Tú no puedes pretender decir: es que yo me quiero parecer a Cristo, cuando tú no eres capaz de ser semejante a los demás. El primer mandamiento y el más importante, Jesús lo aclaró cuando dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Pero Jesús dijo: hay un mandamiento más importante también que este, no menos importante que este, y es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Note que Jesús está poniendo en el mismo nivel del corazón del ser humano, que si el ser humano tiene la capacidad para amar a Dios con todo su corazón, tiene que tener en ese grado la misma capacidad para amar a su prójimo, para amar a su semejante. Y ahí es donde fallamos. Por eso es que Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 explica que Jesús renuncia a Dios, renuncia a ser como Dios, no se quiere aferrar, muere a sí mismo, pero Él toma la condición de un ser humano. Ahora recuerdo al apóstol Pablo cuando decía que para salvar un alma, que para ganar a un perdido, Pablo se hacía como ellos. Si era judío, se hacía judío, aunque no fuera judío. Un ejemplo: si fuera gentil, se hacía gentil, aunque Pablo no fuera gentil. Si ellos fueran incircuncidados, Pablo se hacía con ellos como si Pablo fuera un incircunciso. Y dice que era a fin de ganárselas a todos. Por eso es que podemos entender por qué el apóstol Pablo pudo decir que él tenía la mente de Cristo y que en él habitaba Cristo, porque él aplicaba lo que Cristo hizo. Pablo, en la Biblia pudiéramos ver que fue el único hombre que logró la perfección de la estatura de Cristo, que logró tener el sentir de Cristo. Sin embargo, Pablo, siendo humano, nos da a nosotros esperanza de que si él lo logró, nosotros como la iglesia, nosotros como el pueblo escogido de Dios, podemos también adquirirlo. Pero para ello tenemos que tener ese sentir, tenemos que renunciar y tenemos que humillarnos. Si te ofenden, tienes que humillarte. Dice la Biblia que si tu hermano te ofende, ve tú y pídele perdón. Eso es estar en la condición de ellos, eso es estar humillados, eso es estar bajo la voluntad de Dios. Y es de esa manera en que poco a poco, pero progresivamente, vamos a ir adquiriendo la mente de Cristo. En otras palabras, para cerrar, es en Dios donde una persona verdaderamente muere a sí mismo. Fue delante de Dios donde Jesús murió a sí mismo. Fue delante de Dios donde Jesús renunció a sí mismo. Fue delante de Dios donde Jesús se hizo semejante a los hombres. Fuera de Dios no vamos a poder ser lo que Jesús ha sido.
fuera de Dios, sin Dios no vamos a lograr. Juan capítulo 15 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y el cambio no comienza cuando tú quieres cambiar. Y el cambio no comienza cuando tú dejas hábitos. El cambio comienza cuando tú te encuentras con Dios. El cambio comienza cuando tú tienes una relación diaria íntima con Dios. En esa relación con Dios, el cambio comienza a producirse. Y el cambio comienza desde el interior de tu alma, desde el interior de tu corazón, desde el interior de tu espíritu hacia lo exterior de tu cuerpo físico, de tu manera y de tus hábitos y de tus costumbres. Le bendigo y estaremos transmitiendo nuestro siguiente video para que podamos ir entendiendo cómo es la mente de Cristo y cómo es que nosotros como creyentes debemos comportarnos. El Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias.